Se dice, lo que se cuenta es que debido a maldiciones por haber robado tesoros que eran sagrados para estas culturas, él estuvo dejando una especie de rastro maldito por todos lados. Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de Explorando el Mundo. En esta ocasión nos encontramos en un lugar llamado la Antigua Veracruz, un lugar en donde se supone Hernán Cortés llegó a tener su casa, su domicilio, y hay una maldición que se cuenta que estaba por acá, entonces la vamos a investigar. Es muy interesante. Si no sabes quién es Hernán Cortés, él llegó a América por ahí del año 1518-19 junto con 300 hombres españoles, y básicamente esos 300 hombres españoles junto con Hernán Cortés hicieron toda la conquista de América. Así que bueno, pues vamos a ver qué onda. En resumidas cuentas, Hernán Cortés fue un colonizador, un conquistador español que llegó y pues fue el que básicamente colonizó todo aquí, México y algunas otras partes de América. Entonces, él llegó aquí, se estableció aquí de alguna manera, y esto que tenemos acá se le conoce como la casa de Hernán Cortés, pero realmente, por lo que estamos platicando con las personas y todo, no vivía aquí, nada más venía y cobraba una feria a la gente que estaba trabajando el campo por acá, o los que estaban pues también ahí medio robando, ¿no? a los indígenas de la población. Mucha casa de Hernán Cortés. Aquí está la vuelta. ¿Ahí vivía Hernán Cortés o no? Puro cuento. Pues no estuve en esa época, pero dice que era la aduana. Sí, se ve joven, como sí? para así. No, se ve de 540 años. No llego ni a 400. Ahí está bien conservado, jefe. No, aquí a la vueltecita está. Y supuestamente esa fue la aduana, que no fue su casa, que nomás pasaba y vámonos con México. Ah, o sea, su casa realmente estaba en la Ciudad de México y aquí nomás venía a cobrar. Sí. La aduana. Sí, le digo aquí a la vueltecita. Va a estar abierto aquí pegado a la iglesia. Ahí está la puerta para poder entrar. ¿Y esas ruinas que están ahí, que que se venden? ¿Esta? Ah, no, bueno, este es un terreno que venden. Okay, ¿se vende el terreno o el árbol? Todo. Ah, ya. Con todo y árbol. Con todo y el árbol. Y la fruta cuando se da. Ah, ya está. Ok. Entonces básicamente eso es lo que hacía. Ahí está. Dice aquí Centro Histórico La Antigua. Esta se llama La Antigua porque es la Antigua Veracruz. Aquí es donde se fundó Veracruz como tal. Salió el nombre de Veracruz. Después se lo llevaron a un lugar donde ellos consideraron que era más estratégicamente mejor. Banda, pues ya estamos aquí caminando por la antigua casa de Hernán Cortés, una aduana donde se estableció Hernán Cortés un tiempo en la antigua Veracruz. Estos pilares que tenemos aquí eran lo que se utilizaba como instrumento de castigo para los indígenas. Ya se imaginarán más o menos cómo funcionaban, no vamos a entrar en detalles. De este lado tenemos acá una especie de horno. Y algo que me llama mucho la atención es que, igual que el fuerte de San Juan de Ulúa, aquí se utiliza el coral como material de construcción. Vean cómo está aquí este horno. Seguramente horno para hacer pan, que era el tipo de horno que se utilizaba en aquellos entonces. Y ahora vamos a pasar para acá, porque aquí hay un desarrollo natural muy impresionante, pero muy impresionante. Y no es ese foco que está ahí colgando, es estas ceibas que se apoderaron total y completamente de estas habitaciones, de estos muros. Vean, es una auténtica locura. Ahorita que yo venía por aquí dije, ¿qué onda con este lugar? La entrada, ojo, es completamente gratuita y puedes venir a escuchar la historia. Te pueden dar una ruta guiada con información veraz y capacitada de un guía profesional que te va a dar información real, ¿no? De todo lo que se sabe, todo lo que se ha estudiado acerca de este lugar, la historia que está documentada. Pero vean el tamaño de estas ceibas y cómo es que durante estos 450 años aproximadamente que tiene este lugar de construcción, se han apoderado de estas construcciones. Es increíble. Aquí el nombre de algunas personas que han pasado, ya saben, no falta, ¿no?, el genio que viene a estos lugares históricos
y raya su nombre por ahí, ¿no? Entonces vean, los muros, por acá tenemos más. Esto es impresionante, vean nada más. Vamos a lugares abandonados, cuando vamos a lugares que tienen mucho tiempo, que están fuera de mantenimiento, pues de inmediato la naturaleza cobra su espacio, y aquí es una cosa bien agresiva lo que hicieron las ceibas con esto, vean. Increíble, las lianas, cómo crecen las ceibas por todos lados. Es que yo nunca había visto una ceiba crecer así como aquí, aquí es muy extraño la manera en la que ha crecido. Vean cómo está completamente absorbido todo por las ceibas. Esto era una ventana y ahorita pues ya no, ya nada más quedan aquí algunos espacios que las ceibas han dejado, pero nada más. Todo está completamente ya absorbido por la naturaleza en esta casa de Hernán Cortés, que realmente funcionó como una aduana en donde se cobraban los impuestos de lo que la corona española generaba utilizando la mano de obra de los indígenas de la región. Miren, ahora vamos a pasar para allá para que puedan ver cómo está del otro lado. Todavía se conservan algunas rejas que son de madera y se ve muy bonito. Vamos a asomarnos por aquí. El material, igual que el fuerte de San Juan de Ulúa, como les digo, era coral. No sé por qué se les ocurrió el coral. Dijeron, no, pues vamos a usar el coral. Vean cómo se ve. Ahí está algo de herrería. Esa herrería es más nueva, definitivamente esa herrería no tiene 500 años para nada. Esta madera que está aquí puede que tenga unos 200 años, pero no le doy más, más antigüedad, más de 200 años no creo que tenga. Sin embargo, sigue siendo de madera y está bien para que esto dé la sensación de la antigüedad esta que representa. Por allá tenemos unos turistas, mírenlos. Muy amables, muy abrazados. Ya se van al hotel, vean los tres. Pero bueno, eso es tema de otro video. Aquí estamos grabando la casa de Hernán Cortés, que como mencionamos ya, esto era una aduana que se utilizaba para cobrar los impuestos de la corona española, también portuguesa, de todo lo que se mandaba hacia hacia Europa. Por aquí pasaba, era la aduana de la Nueva España, y de aquí vámonos para Europa. Los temas interesantes con las ceibas es que están relacionadas en algunas culturas con la vida, con la muerte, pero también con algunas maldiciones, con algunas cosas que no son tan positivas. En el caso de Hernán Cortés y su casa, pues también de alguna manera lo que se dice, lo que se cuenta es que debido a maldiciones por haber robado tesoros que eran sagrados para estas culturas, él estuvo dejando una especie de rastro maldito por todos lados, y esta es como una especie de demostración de la maldición que le persiguió a Hernán Cortés durante toda su vida, que estuvo plagada de situaciones un poco dramáticas. Entonces, esas caballerizas, sí. ¿De quién eran esas? De Cortés. Ah, ¿también? Sí, tenía lana el vato, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, llegó aquí a robar y todo, da gusto. Está en la puerta ahorita que ahí montan los postes y nomás tomas y está la... Ah, bueno, déjeme meto. ¿Cobran o algo? Que si cobran no traigo dinero. Es lo que yo me gusta de dar, darle las gracias y vamos. Ah, con eso. Bueno, aquí enfrente de la terminal de taxis, donde estaba hablando con los camaradas taxistas, se está vendiendo este terreno, y a un ladito están las caballerizas de Hernán Cortés. Así es, aquí es donde Hernán Cortés tenía sus caballerizas, o sea, sus caballos, donde los almacenaban, los guardaban. Y como Hernán Cortés estaba maldito y todo lo que tocaba estaba maldito, adivinen qué, está lleno de ceibas. También
Ahí está, la maldición de Hernán Cortés y su vínculo estrecho con las ceibas. Vean, ahí está otra que ya absorbió todo aquel muro. Y aquí está una placa que puso Unefón. Ahí está. No lo puso Elina, lo puso Unefón, informando de qué se trata esto. Ya, nada más que ya no se ve. Vean. Pero llama la atención que lo puso Unefón. Gracias, Unefón, por educarnos. Y aquí está, vean, la ceiba. Controlando el terreno de las caballerizas. Ah, miren, ahí hay una portería de una cancha de fútbol de madera. No sé si se ve, pero ahorita nos acercamos. Queda de las caballerizas prácticamente nada, pura destrucción de hace 500 años. Las ceibas se adueñan de todo. Por aquí hay un ligero claro y luego tenemos una cancha de fútbol con llantas y ahí está una portería de madera. Hace mucho, pero mucho tiempo que no veía una portería de fútbol con de madera, pues así como está de madera. Hace un rato que no la veía, la mallita, vean. Y es así como se ven las propiedades de Hernán Cortés. Son propiedades súper antiguas, de más de 400 años de antigüedad. Aquí andaban los caballos de él, de su gente, de su tropa. 300 españoles son los que llegaron aquí a la Nueva España, que así le pusieron, el Nuevo Mundo. 300 españoles bastó para convencer a más poblados que estaban siendo sometidos por el Imperio Mexica. Y entonces dijeron, ¿saben qué? Por ejemplo, los tlaxcaltecas, estamos hartos de tener que estarle dando tributo a los aztecas, así que nos unimos a los españoles y a todos los pueblos que también se unan a la causa. Y es por eso, básicamente, que esos 300 españoles lograron colonizar todo y ganar esa gran batalla ahí en el imperio de Tenochtitlán, por el asunto de que todos se unieron a la causa de decir, ¿saben qué? Ya no queremos estar sometidos. Bueno, pero eso ya es tema de otro video. Ahorita estamos aquí ya por terminar de darle una vueltita a las caballerizas de Hernán Cortés, la antigua Veracruz. Pues aprovechamos para visitar el templo, que debe ser de los primeros templos de toda la Nueva España, de todo el Nuevo Mundo, por ahí del año 1530 y tantos. Así que bueno, pues vamos a echarle un ojo, vamos a verlo un poquito aquí a detalle y vamos para adentro. Bancas y eso se ve remodelado. Por adentro está pequeño, no es grande, pero bueno, pues seguramente es sumamente antiguo. Ahorita les investigaré y les pondré aquí en la edición su antigüedad, si es que no anda por aquí. Pero miren las cúpulas, los candelabros, qué bonitos. Los muros sí se ven antiguos. Y bueno, banda, esto sería una vista general de esta construcción, lo que queda de esa construcción adornada, gobernada ya por ceibas, conocida como la casa de Hernán Cortés. ¿Tú sabías que la casa de Hernán Cortés seguía de pie? Pues aquí la tienes, desde hace 450 años, esta aduana por la cual Hernán Cortés pasaba, a veces se quedaba aquí, en la antigua Veracruz, sigue en pie, 450 años, las ceibas tomando todo a su paso, la naturaleza, ya saben. Así que bueno, banda, pues ya nada, yo espero que sean informados, sean divertidos, suscríbanse al canal que es completamente gratis, revisen los demás videos que tenemos para ustedes, seguramente les van a gustar, se van a divertir. Ahora sí, ya nada, cambio y fuera.
¿Qué estás haciendo? Está viendo si está derecho o qué onda. ¿Qué tronco o qué es? Un cañón. Ah. Oh, sí, pensé que era un tronco.